los números hoy, ya 12 de septiembre de 2020? Bueno, todos hemos ido escuchando que las cifras, que había muchas cosas raras, pero yo os quería mostrar realidades, realidades de este país. Todos hemos escuchado que este verano pues, se han producido muchísimas menos muertes, gracias a Dios, que en marzo la cosa fue terrible y que luego las cosas se han ido suavizando, que había muchas menos hospitalizaciones, UCIs, defunciones, absolutamente real. Pero os muestro la primera gráfica. Estas son las defunciones A ver, me voy a no quitar un momento de aquí de notificadas. la cámara, ¿vale, Pablo? Porque si no, te fastidio la gráfica. Vale, tú me dices Sí, sí, cuando. perfecto, dale, dale. Vale, estas son las defunciones notificadas por el Ministerio de Sanidad. Vemos cómo los números estos son muy pequeñitos, pero empieza más o menos en junio y vemos cómo llegan hasta ahora y cómo van subiendo poco a poco pues a lo largo del mes de julio, en agosto y ya vemos cómo a finales de agosto, principios de septiembre tenemos ahí un incremento, pues bueno, ya apreciable en la gráfica. Esto es lo que se nos comunica desde Sanidad. Tenemos a gente curiosa, como por ejemplo nuestro amigo Diego Gómez, que me va escribiendo y yo le digo, oye Diego, vamos a mantener un ojo en qué hacen luego con los datos. Iker, lo que te estoy enseñando ahora es esa misma gráfica, lo que comunica el Ministerio de Sanidad y los ajustes que hacen con la realidad. Es decir, lo que hacen es, hoy comunico 30, mañana 40, pero estos 30 de ayer se convierten en 70. Vamos a ver, 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 vamos a ver. Tú me estás diciendo, y esto lo hacemos con toda la calma, evidentemente, y con información concreta, que el reparto que se hace, que es algo que además hace muy difícil saber qué está pasando. Tú recibes la noticia hoy de 12.000 contagios, luego resulta que se han añadido 4.000, pero es que ayer quedaron 7.000. Luego es que, o sea, hay una realidad de conteo que yo no digo que sea oculta, pero desde luego que es más complicada que antes, cuando había un solo dato, desde luego. Tú me dices que la línea roja o granate oscura significa lo que se comunica y la línea gris, la realidad. La realidad que luego se comunica también a posteriori, pero se van añadiendo casos en el pasado. Es decir, tú te vas al informe y de repente dicen, han metido pues 55 muertes hace 27 días. Con lo cual, nadie se da cuenta de que esos números se han añadido, con lo que yo lo llamo de funciones invisibles. Y nuestro amigo Diego Muezdek lo que ha hecho, bueno, pues ha ido analizando toda esa evolución. ¿Qué significa esto, Iker? Pues significa que tenemos más del doble de muertes de las que se nos han ido contando. No quiere decir que haya el doble de muertes, quiere decir que primero nos dan un número y luego lo corrigen, pero siempre lo corrigen a pasado, con lo cual tú nunca tienes esa información. Cuando nosotros abrimos el jornal o vemos las noticias, nos dicen, hoy ha habido tantas defunciones. Claro, pero luego no te dicen, no, oiga, lo que le dijimos ayer lo hemos corregido, eso ya no te lo cuentan. Con lo cual tú nunca llegas a tener una foto real de la situación. Vale, yo te Esto pregunto, es, ¿por qué pasa esto? bueno, si yo soy bien pensado, lo primero que diría es, primero, que son incompetentes. Bueno, me plantearía, oye, puede ser que sean gente que sea mala haciendo su trabajo. Hay gente que es mala haciendo pan y hay gente que es mala haciendo conteo de datos. Segunda opción, bueno, han estado de vacaciones y se les ha olvidado. Lo que pasa es que esto ya es una cosa que ocurre desde hace meses, con lo cual el tema de las vacaciones me lo creo menos. Tercera opción, ya me pongo a ser más mal pensado, manipulación. Manipulación pura y dura. Si os fijáis, hay una cosa bastante curiosa, que veis cómo en agosto las cifras en rojo, veis que están relativamente planas, suben un poquito, pero el mes de agosto como que no interesa pues ir incluyendo muchas muertes, porque precisamente estamos hablando del verano. Pero vemos cómo después del verano ya se empiezan a aparecer mucho lo rojo con lo gris. ¿Es Veis cierto? que ya hay mucho menos ajustes. Ya ha pasado el verano, oye, pues vamos a ir haciendo menos ajustes porque ya no interesa tanto. Y aquí se puede ver perfectamente. Sí que es verdad que estos grandes picos en verano pues son sobre cifras pequeñas, con lo cual los porcentajes son enormes, pero aquí se aprecia perfectamente cómo esos ajustes, a mí esto me parece un escándalo. Me da igual si es manipulación, si es incompetencia o si es ocultación, me parece un escándalo que la gente no lo sepa y por eso lo ponemos aquí. Pero, Pablo, una cosa, por ejemplo, agosto, Ujú. llegan titulares, es verdad que el impacto no es inmediato, no es el parte diario, no es el parte diario, que es una frase muy española, el parte, ¿no? Durante mucho tiempo a los boletines horarios se les llamaba el parte. Eh, el parte diario se descompone, por tanto su efecto no es lo mismo decir hoy ha habido 7 muertos
por desgracia, que ha habido 81, no es lo mismo. Si el recuento viene de esos 70 y pico a posteriori, ya como que es otra noticia. Yo no sé si es Exacto. la percepción humana la que varía y alguien conoce esto. Pero desde luego, por ejemplo, cuando tú me diste el dato de que en agosto, ¿cuál era el decalaje, lo que variaba en agosto? Porque Ahora, claro, ahora, ahora os lo voy a te enseñar. quedas frío, porque en Sí, sí, agosto había una tranquilidad aparente, ¿no? sí. Os lo voy a enseñar. Fijaros, vamos a, primero, antes de llegar a agosto, déjame que te Sí, muestre esto. Esto es el famoso MOMO, que es un sistema de vigilancia del exceso de mortalidad, es decir, gente que, bueno, lamentablemente dicen, oye, se deberían morir alrededor de X personas cada mes. Y si hay algo que se sale de esa tendencia, pues es que está ocurriendo algo extraño. Nos vamos a marzo, que es cuando tuvimos ese grave. El MOMO, como veis, tiene una bajada aquí espectacular en marzo, ¿vale? Y luego vemos que cuando se corrige el momo es cuando tenemos estos famosos 43.000 muertos, ¿veis? Que coincide, esa bajada luego se convierte en una subida absolutamente espectacular. Y uno se preguntará, oye, ¿qué pasó en el momo para que no capturase claro. en principio qué pasaba? Bueno, pues la respuesta es que el registro civil se colapsó, con lo cual no había una notificación de esos casos, con lo cual el momo en un principio no lo captura, como vemos aquí, pero luego sí, ¿vale? Y vemos cómo cuando esos registros civiles van pues ingestando la información, pues se trasladan. Claro, la gente que niega la pandemia, es difícil negar que hay un exceso de 43.000 muertes. Esta gente se ha muerto de algo, aunque Fernando Simón dijo, oye, puede ser un accidente de tráfico, que luego hablaremos de ello. ¿Qué pasa este verano, Iker? Me preguntabas tú por ello. Curiosamente, el Momo, y esto es algo que no se cuenta, pues ha recogido, que es un sistema de vigilancia temprana, ha recogido unos picos que se salen de lo normal con 3.500, casi 3.600 muertes, 3.549 muertes. Eso es un promedio de 107 muertos diarios. Estos son muertos reales. Estos son defunciones reales. Sanidad nos ha informado hasta ahora que la media diaria son 22. Es decir, están capturando un 20% de las defunciones reales, un 20% de las defunciones reales, lo vuelvo a repetir, que es lo que se nos está contando cuando en realidad sabemos que tenemos 3.549 muertos en esta ola. Hablando de Fernando Simón, le decimos, oye, Fernando, ¿podrían ser accidentes de tráfico? Oye, curiosamente, pues me ha dado por mirarlo. Ha habido menos accidentes de tráfico este verano, con lo cual no nos cuenten historias. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué ha ocurrido en agosto? ¿Qué ha ocurrido en Co- agosto? ¿Qué ha ocurrido en agosto? Lo estamos viendo aquí. Esto es realidad. Esto lo ha recogido el MOMO, el sistema de alerta temprana. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué no se nos está contando? Así que hay cosas muy extrañas. Me imagino que sabremos en algún momento dónde está ese 80% de diferencia, porque ahora mismo pues está en el aire. No sabemos si van a volver a hacer, pues como han estado haciendo durante todos estos meses, de meterlos a pasado. Pero quería acabar, Iker. Esto no solamente ocurre con las defunciones. Os voy a poner el ejemplo de la Comunidad de Madrid, por ejemplo. Sí. ¿Sabes cuántos casos desde el no tengo toda la tabla aquí porque no cabría, pero esta tabla comienza el 30 de abril hasta el 10 de septiembre. Sí. Mi amigo Luis Manzorro ha estado recogiendo todos esos datos. Tenemos contagiados reales y contagiados comunicados una diferencia de 54.000 casos. De lo que se nos comunica a lo que luego se va ajustando, hay una diferencia de 54.000 casos. ¿Quiere esto decir que nos han mentido? No, porque luego en realidad ellos van corrigiendo los informes pasados y se van incluyendo, con lo cual si tú te coges el informe de hoy, esos 54.000 aparecen, pero ¿qué hacen? Pues los van metiendo unos en mayo, otros en junio. A día de hoy se hace, digamos, recolocación de datos tan antiguos. Exactamente. Y se recoloca todos los días. ¿Sabes cuántos se recolocaron en el mes de agosto, Iker? ¿Cuál es la diferencia? 27.000. 27.000 positivos en la Comunidad de Madrid de diferencia en el mes de agosto. Tú Y uno se sabes, pregunta, sí, ¿estaban de vacaciones? Posiblemente no interesase contar que el número de positivos eran 50.000 en vez de 23.000. Esto, si tú te vas a mayo, cuando uno estaba luchando porque se acabase el estado de alarma, pues también había diferencias enormes, con lo cual yo no sé si es incompetencia, si es ocultación, no lo sé, pero la realidad está ahí y algún día
y con gente como Luis Manzorro o gente como Diego Gómez Beck, pues vamos a dar con ella. Eso te lo puedo asegurar. Pero te digo una cosa, esto es un escándalo, vamos, que es difícil poner cualquier palabra. Datos, Comunidad de Madrid, datos generales de las comunidades, em, reparto desigual que hacen que el conteo real sea una cosa totalmente diferente a lo que nos están contando. Yo me pregunto, ¿esto por qué no ha salido en la prensa en general? Pues no lo sé. La verdad es que no lo sé porque al igual que tengo yo acceso a estos datos y yo hablo con la gente que va haciendo ese trabajo diario de pico y pala, de ir calculando esas diferencias y revisar todos los informes pasados, al igual que hablo yo con ellos, con mi amigo Diego Gómez o con mi amigo Luis Manzorro, pues los periodistas de todos los rotativos podrían hablar también con ellos. No sabemos la media, por ejemplo, en septiembre, cuál está siendo, porque siempre podemos ser, digamos, sugestionados o desviados por esos recuentos. Entonces, no hay ninguna base en las cifras diarias que se dan. Bueno, la verdad es que está siendo un galimatías. Yo no sé hasta qué punto lo hacen para volvernos locos, pero bueno, vamos a dar con ello, ya te digo. Vamos a seguir encima de esto, Iker. Hay una cosa muy importante, Pablo, y de verdad, seguramente, pues podemos decir, porque esto es tremendo, pero habrá alguna explicación. Nosotros no decimos que haya un deseo de ocultación, lo que decimos es que hay una anomalía clarísima que no entendemos y que especialistas los has nombrado y me gustaría que lo dijeras para Ujú. que el público, porque esto mañana en muchos diarios puede ser Iker dice, o como mucho Pablo dice, y el escándalo consiguiente y no sé qué. Aquí hay especialistas en Big Data y especialistas en conteo estadístico que lo están diciendo. Me gustaría mucho, para que precisamente nuestros colegas periodistas acudieran directamente a la fuente en vez de a Iker, que vieran cómo trabaja esta gente. ¿Qué gente podemos recomendar que está haciendo esto y descubriendo esto? Bueno, pues mira, podemos recomendar a nuestro amigo Diego Gómez Beck, podemos recomendar a Luis Manzorro, podemos recomendar a Nicolás Rodríguez, podemos recomendar a NGB Padel 2,